haciendo haciendo una labor hermenéutica desde ese lado, que estaría bueno verlo, pensarlo. Bueno, hemos tenido un par de participaciones en el foro. Imagino que sé que todos trabajan y vienen y nos quedan todavía hasta el viernes. Sé que nos quedan todavía 3 días, así que les animo a que puedan participar con lo que puedan. Y que avancemos. Vamos a avanzar hoy en una segunda parte que me parece que es valiosa. Yo lo que no pretendo hacer con las clases es repetir la lectura, perdón. Repetir la lectura, sino más bien comentar algunas cosas en base a lo que se ha podido leer, pero también voy a introducir un poco. Lo que vamos a hacer la próxima semana, para no sobrecargarlos, pero no se menosprecie, vamos a trabajar sobre un video. Así que, es decir, no las lecturas que estaban planeadas originalmente, vamos a sacarlas y voy a traer un video para que ustedes puedan tener 40 minutos de ver. ¿Eso los cansaría mucho? ¿Prefieren una lectura? Es un video no es que vamos a ver una película de Disney, es una ponencia, es una presentación. Quizás sea menos también. Pero por ahí con otros trabajos, para ir compensando. Cuando yo ya veo que el estudiante está medio cansado, que ya no va llegando con las lecturas, compensamos con otras actividades con las que se aprende, porque lo que queremos hacer es aprender, no es torturarlos. Entonces, hay diferentes formas de llegar al proceso y complementar luego con la clase. Entonces, la clase la otra semana va a ser más sustancial en términos de contenidos y cosas así, para complementar un poco lo que no se leyó, y así vamos compensando para que lleguemos a buen puerto. Entonces, sí, ¿alguien quería comentar algo? No. Bueno. Les voy a compartir el clásico, típico PowerPoint, que va a terminar siendo quizás uno de los recursos más odiados post pandemia. en trabajos y en todos lados, porque bueno, en todos lados el PowerPoint ya estaba apareciendo. Candado, está cerrado. Uy, tienen los micrófonos prendidos, ¿eh? Los voy a silenciar, ¿les parece? Y después ustedes lo prenden cuando quieran participar. Bárbaro. Así que bueno, vamos a ver un poco la interpretación de textos sagrados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Quería mostrarles esto. Ahora voy a salir un ratito acá. ¿Qué estamos siguiendo para que tengamos la secuencia? Andamos por acá. Este es el artículo que estoy escribiendo. Miren, justo estoy escribiendo, y tampoco es. Tenía cerrada el aula. Miren, por coincidencia estoy escribiendo un artículo que va a salir un libro ahora, Interpretación bíblica en pseudoepígrafos y deuterocanónicos. Como les había contado, esta temática no la tratamos, ¿no? Como un curso, y apenas ahora como un subpunto nada más, pero es un tema que a mí personalmente me apasiona, que es, hice mi doctorado en ese tema, justamente en literatura intertestamentaria. Así que bueno, vamos a trabajar ahora esto. Julio Trévole Barrera, la Biblia judía y la Biblia cristiana. Vamos a tratar esto, eran 2 o 3 hojitas nada más, interpretar el Antiguo Testamento y un poquito de esto, de la literatura apócrifa. Como ustedes tienen lecturas asignadas, inclusive estas de acá, que son medias pesadas, hasta cierto punto, la de Muñoz y la de Pablo Martín, yo les sugiero, miren, que estas 2 clases, la primera y esta de acá, traten de cumplir con las lecturas, porque después todas las demás van a ser mucho más sencillas si las han podido leer. Entonces, yo sé que estamos ocupados y todo, pero traten de buscar recursos. Les sugeriría que impriman, si no están haciéndolo, que no se queden en lo digital, si es que les es más fácil el papel, claro está. ¿Viste? Para que la lleven a diferentes lugares, cuando están en el bondi, si están un ratito de ocio, se la meten en el bolsillo de atrás, dobladita, y después agarran, chun, 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 y se ponen a leer, y así la terminan. Tienen elementos muy, muy valiosos. Bueno, la próxima semana íbamos a tener estas lecturas, pero las voy a sacar, y vamos a venir. Sí se los voy a dejar porque este es un manjar para los que estén leyendo y estén enganchados. Esto se le va a hacer agua a la boca con esta introducción al concepto y categorías de exégesis deráshica del Nuevo Testamento, el Derash.
y que no, luego nos va a dar un montón de herramientas para poder trabajar el texto. Así que bueno, hoy estamos con esto. La otra semana estoy en búsqueda del video. Hay muchos en inglés. Lamentablemente no hay mucha gente muy buena especializada en los temas, pero no hay videos. No trabajan, hay una gran resistencia en América Latina y dentro de los biblistas y teólogos latinoamericanos de relacionarse bien con los medios, con todo lo que es media. Y así nos va. Así que esperemos que haya un cambio. Estamos trabajando en varios niveles, animándoles a hacer materiales y tener recursos hechos para eso. Así que bueno, el Antiguo Testamento intérprete de sí mismo. ¿Qué quiere decir esta temática y qué fundamentalmente nos comparte Trévole Barrera? ¿Quién me puede comentar algo de lo que pudo ver, pispear? Si es que no pudo leerlo todo, de esta primera parte. ¿Qué quiere decir cuando dice el Antiguo Testamento intérprete de sí mismo? Cuando hay relecturas en el mismo canon, por así decir, Sí, Crónicas relee a Reyes, o Deuteronomio a Éxodo. Hay un segmento que menciona el autor del Decálogo, de la promesa de bendición que aparece en Deuteronomio con relación a la bendición de respetar a los padres, que en el Éxodo no está, sí, por por ejemplo, ejemplo. ¿no? Eso es interesante. Eh, entonces, a eso le llaman intertextualidad, ¿vieron? Tan conocida como la intertextualidad, que habla de textos dentro del texto, ¿vieron? Que están relacionados, que se interpretan, y de acuerdo al dato cronológico que tengamos, podemos decir que uno interpretó al otro. Pero ahora vamos a trabajar un poco sobre las teorías de la oralidad, de las tradiciones orales, y les voy a traer un poco esto que es más reciente. Ya lo incluye Trévole Barrera en uno de los capítulos de este libro. Los que están interesados, yo les puedo subir todo el libro. ¿Les gustaría tenerlo? ¿Les gustaría tener ese? Es una joyita, la verdad que se te hace agua la boca. Vale una fortuna. Estuve como 6 años ahorrando para comprármelo, me lo compré ahora sabiendo que sale una guita. Pero como yo soy de la vieja escuela, Sí, ¿no? de leer en papel y todas sí. esas cosas, dale, lo subo, Yo, entonces lo voy a subir sí, en sí, yo algún busqué lado. si estaba todo el libro, pero vi que no. Lo que pasa es que para que no se haga muy pesada el aula y ustedes puedan bajar todo rápido, imagínense, es un Sí. buraco así, entonces es una cosa, perdón, buraco, es un tremendo libro, pesado, y bueno, se los voy a subir. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a abrir una carpeta en mi Google personal y lo voy a linkear. Y lo voy a poner en la parte de arriba, en la bienvenida. Entonces ahí les voy a subir todos los libros que he choreado en el nombre de Jesús, y ustedes se lo bajan rápido y se van, para que no tengamos en cana todo. Algunos en inglés y todo, bueno, pues uno nunca sabe, por ahí más adelante, los que no leen hoy, mañana lo pueden hacer, hay cada joyita. Así que, bueno. Bueno, entonces tenemos este tema y entonces vamos a ver algunos aspectos de cómo era este trabajo y cómo se relaciona con el ejercicio hermenéutico, porque después, la próxima semana vamos a hablar del Nuevo Testamento, cómo interpreta el Antiguo Testamento. Eso va a ser, por eso va a estar bueno, porque a veces uno dice, bueno, sí, acá se cita la Septuaginta, un texto targúmico, y bueno, pero después uno dice, che, este texto que dice Jesús escrito está, ¿está? No, no está. ¿Y entonces de dónde lo sacó? Ah, ¿viste? ¿O de dónde estaba? Bueno, todos esos datos son muy, 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 muy enriquecedores, inclusive para nuestra práctica hermenéutica hoy, que muchas veces queremos que esté muy literalmente ligada a cómo se hacía en el Nuevo Testamento en tiempos bíblicos, y que sin embargo no solamente es imposible, sino que es innecesario. Bueno, acá hay una obviedad. Nos referimos a 39 libros que representan más de un centenar de escritos y de escritores. Y esto para visualizarlo nada más, porque ya es algo que ustedes conocen. Entonces, las tradiciones orales que anteceden a su génesis, su alimentación, coexisten con ellos. Este es otro tema que también hay que recalcarlo una vez más. Entonces, cuando decimos el Antiguo Testamento se interpreta a sí mismo, hay que tratar de pensar ahora en una mirada un poco más amplia y no pensar que solamente era
que no es literalmente un texto releyéndose a otros, sino que en realidad estamos hablando de personas que no siempre tenían todo el acceso a las versiones de la Biblia. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, voy a hacer un gráfico ahí, hice un gráfico para que lo puedan, a ver si sirve para ilustrar. Y que, por lo que necesitamos visualizar el cómo se dan las cosas en términos de cronología, de procesos, ¿vieron? De ver cómo los escritos y las tradiciones orales coexistieron, pero muchas veces también tuvieron sus tensiones entre quienes veían de una manera u otra el obrar de Dios, y que era a través no de la escritura, sino de la composición escrita, como hicieron prevalecer sus ideas, mientras que en otros casos se circuló una cierta corriente de desprestigiar, digamos, las composiciones orales, o pasarlas en un segundo nivel. Esto lo vemos en tensiones que encontramos, por ejemplo, entre las escuelas fariseas y saduceas, ¿no? Unas más pegadas al texto escrito del Antiguo Testamento, mientras que otras todavía le daban bastante importancia a las tradiciones orales, que la Hagadá, ¿no? Tenemos, y bueno, la Halaká y la Hagadá. Más tarde nos vamos a encontrar con la Mishnah, ¿no? Después el Talmud. Entonces, hay toda una suerte de composiciones, digamos, de trabajos que nos hacen ver que los escritos sagrados tenían bastante vitalidad, y que la gente se sentía, ¿no?, con mucha libertad para poder usarlos de una u otra forma. Estoy haciendo un ensayo acá, voy a volver a abrirlo, ¿verdad? Porque, uy, ¿qué hice? Uy, perdón, mil disculpas, se me cerró el coso. Para seguir con, acá está, se me cerró el PowerPoint, quise guardarlo y en realidad lo que hice fue cerrar. Así que bueno, acá estamos. Comparto la pantalla y seguimos acá. Así que seguimos con el tema de los datos importantes. Entonces, las tradiciones orales anteceden, es cierto, en cuanto a la génesis, pero luego, y en cuanto a pero siguieron alimentando la composición de los escritos sagrados. No es que una vez que pasó por escrito, quedó ahí. Porque los escritos sagrados también se fueron revisando entre ellos. Nosotros tenemos testimonios finales, porque tenemos el canon. Entonces tenemos un Crónicas y un Reyes, como bien mencionó Raúl. Pero en el medio hubo una serie de procesos. No es que de repente un día terminó Reyes y un día los compositores de Crónicas releyeron textos antiguos, y entonces ahí tenemos esos dos únicos casos. No, esto se dio de muchas maneras, incluso simultáneamente. Entonces, ¿de dónde surgen estos textos, estas composiciones orales, ¿no? ¿Cómo se preservaron? Bueno, como conversaciones domésticas, ¿no?, entre ancianos, entre quienes habían sido posiblemente los testigos o los quienes habían escuchado sobre estas enseñanzas, y luego las comunican a los demás. Y las van comunicando, miren, las culturas orales. Les voy a subir el libro de Walter Ong, porque seguramente van a estar algunos de ustedes interesados. Creo que la semana pasada lo mencioné, que es un clásico de este tema, que es Oralidad y Escritura, tecnologías de la palabra. Y hasta lo tengo ahí también, que cayó ahí en PDF completo, en una edición anterior, pero está. Entonces, ¿qué pasa? A veces se piensa, bueno, la oralidad, uno dice, bueno, será oral, se habrán a olvidar, irán a reinventar cosas. No, las culturas orales, que son primarias orales, es decir, que no tienen la influencia de las culturas escritas, solían desarrollar muy bien la capacidad de memorizar, de repetir, y de tener sus propios relatos bastante exactos cuando lo contaban uno después del otro. No vaya a pensarse que cada vez que se cantaba se chamullaba como quien cuenta un cuento. No. Hay testimonios de relatos que se han preservado por décadas y décadas de forma bastante precisa.
en otros pueblos, ¿no es cierto? Lo que demuestra que cuando hay un cierto consenso sobre un relato y hay detentores o sea, hay personas que conservan las historias, buscan que más bien que la historia se conserve tal cual como fue contada en algún momento y se tomó consenso de que siguiese siendo así. Sin embargo, también hay personas que pueden irlas cambiando. Entonces, cuando se escuchaban estas historias, se repetían a las nuevas generaciones y se esperaba, como vamos a leer ahora un ratito un texto, que los ancianos o las ancianas, y esto es importante, el femenino, porque también dentro de la imaginería, ¿no?, de quienes leen las escrituras, piensa por lo general la composición de las escrituras la piensan en masculino. Entonces eso es importante también tener en cuenta como un dato muy importante. Después lo cuentan siempre como si fuera un hecho exclusivo de judíos. Cuando en la historia tanto del pueblo griego como en la historia del pueblo judío, de muchas maneras, hubo esclavos, en algunos casos prosélitos, o hechos prosélitos luego en la historia. Es decir, quizás eran personas que simpatizaban con la fe judía, pero cuando luego se recolectó su información o los datos sobre ellos, se les identificaron como judíos o se les identificó como prosélitos, con el fin de darle valor a la escritura y de decir, bueno, este escrito es sagrado porque también procede de sagrados. Bueno, los profetas exactamente interpretan a la Torá, aunque eso es una cuestión cronológicamente que se puede discutir, ¿no? Lo que dice Raúl en el texto, ¿no? En el chat, porque hay profetas que fueron compuestos antes que la última edición de la Torá. Entonces, hay profetas preexílicos, y por ejemplo el Deuteronomio y varias revisiones, incluso del Génesis mismo, o algunas revisiones, son posteriores a los profetas. Entonces por eso esto es algo más, la intertextualidad que hay entre los textos, la dependencia, es más rica todavía, es mucho más desafiante para investigar que una mirada lineal. Pero en términos genéricos, vamos a decir que sí siguen muchas enseñanzas de lo que ya se tenía como enseñanzas normativas, que era la Torá, pero no la Torá que nosotros conocemos hoy, ¿no? Es una Torá que también a su vez se estaba formando. Pero sí, es una buena observación, Raúl. Entonces, fiestas comunitarias también, ¿no? El punto anterior. En la que nos encontramos con que, bueno, algunos ancianos, algunos líderes, en ciertos momentos, para ciertas festividades, ¿no?, se relataban acontecimientos, hechos, relatos, en las que se volvían se recordaba una vez más las promesas de Dios de proveer para la tierra, el cuidado de Dios sobre la siembra, sobre el ganado, sobre el inicio del año, sobre el tema de la creación. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, ve cómo está compuesto el relato del Génesis, capítulo 1, ¿vieron? Está hecho como para ser memorizado. Está hecho como para acordárselo, ¿vieron? La secuencia de los días, la secuencia de la creación, responde, es cierto, no a la lógica que algunos otros esperáramos, pero sin embargo está hecho por segmentos breves, ¿vieron? Un día, 2 días, tercer día, cuarto día, como para que la gente lo vaya recapitulando. Este domingo yo estoy enseñando a niños en mi iglesia el relato de Génesis, de la creación. Y ahora es interesante ver justamente cómo este ejercicio, cómo los escritos fueron compuestos como para ser pensados dentro de la vida doméstica o de la vida tribal. Y no necesariamente en la academia. Sí, decime, María Luz. Que por eso la poesía se caracteriza por el ritmo, no por rima ni otra cosa, sino es el ritmo. Y pienso que viene de ahí, de la oralidad, para poder memorizarla y reproducirla más fácilmente. Sí, es muy valioso. Y bueno, aquellos que... hay un millón de razones, ¿no? Pero siendo esto un idioma que además el hebreo, un idioma en el que no es vocálico, después se le pusieron vocales, pero siglos y siglos después de la era cristiana, se verá que muchas cosas hay que memorizarlas y que tienen que ver también con formas de lectura. Ustedes habrán visto, y esto tiene que ver por diferentes cosas, por diferentes razones, no solamente esta, ¿no? Pero se ve la lectura que hay del escrito, ¿no? Donde hay este tipo de zarandeo, tiene que ver también con una cuestión de acompañar con el movimiento del cuerpo
la lectura, pero también tiene que ver con darle una melodía, un ritmo de lectura que facilite, que permita la memorización. Porque la memorización no se entiende como repetir literalmente la cosa, que sería en este caso la palabra, sino que tiene que ver con comprenderla, con hacerla parte de la vida, de la carne, del cuerpo, y de tenerla incorporada. Incluso, no sé si les ha pasado, esto charlado con amigos que son de la fe judía, ¿no? Y que habían estudiado en el seminario rabínico. ¿Les ha pasado a ustedes que han escuchado una canción pegajosa y después y que están podridos de repetírsela a ustedes mismos cuando le viene la melodía todo el tiempo y dicen, uy, qué pesado, ya no quiero escucharla más, pero uno se la sigue? Bueno, tiene que ver todo esto con ese ejercicio, ¿no? O sea, incorporar el texto, incorporar el relato, incorporar la historia hasta que inconscientemente uno lo repita. Bueno, en las fiestas, con danzas, con momentos conmemorativos en los que alrededor de una fogata o de una comida, ¿no? Un anciano o una anciana comenzaba a contar nuevamente la historia, los niños escuchaban un momento importante, se leía o se repetían las historias. Ocasiones donde la memoria histórica era importante también, un momento de guerra, ¿no? De enfrentamiento, de peligro, por salud, por inundaciones, en donde alguien nos hace recordar cómo Dios había sido fiel en Israel en otros momentos. Y bueno, lo que habíamos mencionado recién, canciones y poesía, ¿no? Esto que nosotros hoy tenemos escrito, los salmos, por ejemplo, partes del libro de Job, los proverbios, son todos dichos populares que han surgido oralmente. Cuando fueron puestos por escrito, la mayoría de la población ni se enteró que esto había sucedido. Entonces, seguía la escritura. Voy a decirlo de otra manera, porque está mal dicho. Los textos sagrados seguían circulando, eran textos orales, no eran textos escritos. Y entonces cuando dice el Antiguo Testamento se interpreta a sí mismo, no tiene que pensarse necesariamente en dos textos escritos que se están reinterpretando, sino que son textos orales que reinterpretan al escrito y un texto escrito que reinterpreta al texto oral, y así se sigue enriqueciendo, porque esto fue bastante dinámico. Y en ese proceso de confrontarse, de reinterpretarse, se ve entonces, comienzan a desarrollarse pautas de interpretación. Las relaciones de tensión entre grupos letrados y la población en general, que es oral, se va a ver muy posteriormente, y esto es una cuestión que hay que preguntarse históricamente, y que antropólogos seguramente lo han investigado. Hay un par de escritos ahí que tengo yo, y que ven por qué se iba a imponer en Israel esa cultura del escrito, siendo que eso la mayoría de la población no lee. Aquí, ¿qué intereses responde que las enseñanzas sagradas, que los textos sagrados, sean hechos ya casi un sinónimo con textos escritos? Al punto que cuando se dice hoy de textos sagrados, cuando se habla de palabra de Dios, se piensa siempre en el escrito. Ahora, sociológicamente hablando, es todo un tema de interpretación, porque los sujetos, las sujetas, que interpretan el texto, socialmente, socioeconómicamente, van a ser otros también, en vista, como lo es hoy, y a veces hoy nos hacemos de la vista gorda. Decimos en Argentina la alfabetización y todo lo que sea, sentarle a un pibe de 17 años del cono urbano, bonaerense, con dificultades y hacerlo leer la Biblia, y luego hablar de horizontalidad en la lectura comunitaria de la Biblia. Cuando está centrado en un objeto material al cual no se puede acceder de la misma forma, porque están quienes pisaron una universidad, quienes están teniendo un gran ejercicio en la lectura y en la interpretación de la lectura, con un muchacho que viene del mundo visual, que no tiene mayor interés por él, o que lo tiene, pero no ha tenido todas las herramientas, no podemos decir que somos el pueblo del libro. Entonces, imagínense en otros siglos donde no solamente no es que no tenían acceso, sino que no tenían interés. Entonces, hubo tensiones, posiblemente hubo tensiones, como ya los dijimos la vez pasada, y no vamos a volver a repetir. Entonces, pues, posiblemente pasó algo así. Entonces, el proceso de un texto tuvo sus diferentes, ¿no? Su subida, su bajada, sus momentos más álgidos, sus diferentes trayectorias.
Y la tradición oral tuvo sus encuentros, ¿vieron? En la que tuvo también sus subidas, sus bajadas, en la que fue llevado por unos, por otros, de un lugar a otro lugar. No se trata de historias que son sostenidas linealmente y que dieron un camino, un recorrido solo, sino que pasaron por diferentes grupos sociales, por diferentes personas, por momentos más altos de popularidad, momentos más bajos de popularidad, en las que hubo encuentros, en las que posiblemente se constataron y hubo una sana convivencia entre lo que se compartía de forma escrita con lo oral, y quizás se revisó el escrito en base a lo que se recibía oralmente, o se revisó la enseñanza oral en base a lo que estaba escrito, y se volvieron a separar. Y aunque acá he hecho solamente este gráfico muy sencillo y de esta manera, lineal, realmente esto tampoco sucedió así. Lo que debe haber pasado, me parece a mí, es esto, que existía, sí, una tradición oral, una tradición escrita, pero existía otras tradiciones escritas. Porque no es que dijeron, acá nadie más escribe, solo yo. Y solamente lo que yo escriba es lo que va a ir para adelante. No, la gente comenzó a poner por escrito y he puesto, fíjense, si podemos de izquierda a derecha, la secuencia es que primero empiezan las tradiciones orales y comienzan a poner por escrito otros, algunas historias que posiblemente oyeron. Acá tengo un error, quizás el círculo naranja tendría que tener una línea, o mejor dicho, hacia algún momento cruce en su génesis, porque quizás surge en culturas orales. Pero bueno, vamos ahí al intento. Hubo otras personas que también escribieron, como hubo varias personas o varias comunidades y varias versiones de los relatos orales. Es decir, la lucha, por ejemplo, para hablar de un acontecimiento que debió marcar mucho y que si sucedió tal cual, como lo relatan, imagínense, la pelea de David y Goliat, contra Goliat. ¿Te imaginas toda la población ahí? Pensar que solamente una persona lo cuenta y que solamente uno lo escribe es una ingenuidad. Entonces nos encontramos con varias líneas que surgen desde el origen del acontecimiento, que sería el redondito oral. Pero luego comienzan a surgir otras cosas también, que es que a mitad de camino se desligan también las versiones escritas y se cruzan con versiones orales. Y lo mismo, versiones orales, que se desligan, que se abren nuevas rutas y comienzan a coexistir entonces varias versiones orales del mismo acontecimiento, como varias versiones escritas del mismo acontecimiento. Por eso que de Primera de Reyes a Crónicas no es que hubo una línea. Y la versión escúcheme, la versión que Crónicas tiene y que relee, escúcheme, o como Deuteronomio, vamos a decirlo, la ley de la cual Deuteronomio es la segunda ley, no es la ley que nosotros tenemos hoy. ¿Me dejo entender? Porque la ley que nosotros hoy tenemos, o sea, el éxodo que nosotros tenemos, es un éxodo contemporáneo y posterior al Deuteronomio en sus orígenes. O sea, cuando Deuteronomio comienza a interpretar éxodo no es el éxodo que nosotros tenemos hoy, es un éxodo todavía anterior. Y el Deuteronomio que hizo la interpretación no es el Deuteronomio que nosotros tenemos hoy. También Deuteronomio tuvo su redondeada. Ahora, no significa que acá se decía David es malo o bueno, y en el otro la versión decía, no, es absolutamente, no, tampoco estamos hablando del agua, ¿vieron? Del aceite. Pero sí es interesante pensar esto, porque a veces uno dice, por eso que yo le decía cuando dice Jesús dicho, escrito está, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros salteamos en el proceso de interpretación siglos de historia de interpretación. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el pasaje que Jesús cita. Porque nosotros creemos que Jesús está usando la Biblia el texto masorético que nosotros luego usamos para la traducción de la Biblia. Y algunos, inclusive no acá, pero algunos hasta incluso piensan que está usando la Reina Valera 60. Dios mío. Entonces se arma la podrida si vos usás otra. Entonces, estos procesos fueron muchísimo más complejos de lo que a veces se ilustra. Y acá, y esto he hecho 3, 4 líneas nada más, para más o menos darnos una idea, pero en realidad tendríamos que pensar que esto es mucho más complejo. Ahora imagínense, luego, y esto se lo dejo para teología, los conceptos de revelación, o el concepto de inspiración. Y luego, lo cual no estoy cuestionando en sí mismo, sino que necesitamos, a la luz de todo lo que conocemos hoy,
hacerlos mucho más complejos, ¿no? Y por otro lado también todo lo que implica la labor de canon, el trabajo de canon, y lo que significa un escrito canónico hoy, que muchas veces muchos hacen sinónimo el canon con escritos inspirados. Entonces, lo cual no debiera hacerse porque responde a conceptos diferentes, pero por otro lado también, por todos los datos que tenemos y necesitamos reelaborar, enriquecerlo y quizás tenerle un poco más de cariño a los escritos pseudoepígrafos, que ya haríamos un enorme avance si dejamos de llamarlos apócrifos, por ejemplo, ¿no? Una forma peyorativa muchas veces de abordar temas, e ingenua, ¿no? Pero bueno, ingenua hoy, en su época, bueno, era la revelación, ¿qué vamos a hacer? Claro, la revelación al pueblo y no al individuo, si hay una mirada puntual de la revelación, o de la inspiración, del escrito, es curioso, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, pero por lo general dice el texto, ¿no? El único texto que alude directamente a la inspiración, y curiosamente siempre hablamos de la inspiración del autor. Y es muy interesante. Y el texto de Timoteo habla de la escritura como inspirada, no de las personas que lo escriben. Pero bueno, eso para otro día. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Para algún comentario? No, un comentario. Cuando estabas haciendo la referencia o estábamos intercambiando sobre esto de las tradiciones orales y el ritmo o la manera, la forma de hacerlo para que en realidad, por ejemplo, de cómo está escrito la creación en el Génesis, como una memotecnia para aprender a memorizarlo en esta división del día por día, se me vino el recuerdo de la canción esa infantil, de Sal de ahí, chivita, chivita. Como va sumándole progresivamente cosas y siempre para cantarla hay que volver al inicio para seguir con lo que sigue. Pero vos fíjate, mira, lo importante que es que, ¿sabes qué pasa? Mira, primero hay que salir del mundo adultocéntrico, porque ¿saben qué? Muchas historias de la Biblia fueron compuestas para niños o para menores. La historia de David y Goliat es una historia de niños. Raptada luego para adultos. La historia de Jonás, el cuento de Jonás, y esto ya lo han visto, entonces está todo bien, no es un verso, no es que... Es una historia de niños. O sea, ya la composición fue hecha seguramente en círculos familiares, seguramente fue hecho en la casa. Entonces nos hace pensar también toda la cuestión de la autoría, ¿no? Esta concepción que necesitamos tener de autoría, y entonces de lo que es el proceso hermenéutico, de lo que es la labor hermenéutica, y estas cosas están rescatadas en diferentes aspectos, pero creo que en América Latina, para las hermenéuticas latinoamericanas, estos datos son sumamente valiosos, ¿Por qué? Porque muchas veces pasa así, y es que dígame si alguno de ustedes compone poemas o canciones, vamos a decirlo así, en la composición de la canción, se da una danza entre la música y la letra, ¿vieron? ¿Por qué? Porque muchas veces viene la música, uno tenía una letra y comienza a meterle música, pero la música luego lleva a meter letra también, que rime, que sea métricamente, que sea posible para que entre. Entonces la música luego genera la letra. Pero cuando estamos pensando la composición de la Biblia en un escritorio, en una oficina medieval o moderna, con una persona que está escuchando Beethoven, qué sé yo, a mí me encanta todo eso, Beethoven justamente no, pero bueno, otros sí, y tengo mi biblioteca y todo, ¿eh? Ahora estoy sin internet, ya sé que por eso me vine a mi casa, pero quiero decir, cuando uno lo piensa circunscripto a eso, y para colmo está la idea de que el académico de biblioteca, no tiene vida, esas frases que a veces se usan y que no hay nada más lejos que la realidad, porque esas personas también tenemos vida como cualquier otro ser humano, pero se crea esa fantasía y se la idolatra. Entonces uno que se distancia tanto del texto que lo va a interpretar para cualquier lado. Pero también va a pasar que vamos a menospreciar los mismos datos que el texto mismo da, en cuanto a su composición, en cuanto a los requerimientos que pide, que da, por ejemplo,
para ser interpretado, para ser entendido, y que no forman parte necesariamente de un solo ámbito o del ámbito que a veces se le ha querido dar para el estudio, sino que los textos bíblicos reclaman ciertas prácticas o ciertas vivencias de quienes se aproximan al texto a leerlo, ¿no? En América Latina se habla del seguimiento, por ejemplo, del seguimiento de Jesús, ¿no? Que el Nuevo Testamento reclama epistemológicamente, ¿no? Que aquellos que quieran interpretar el texto nuevo testamentario y comprenderlo enriquecedoramente y comprenderlo mejor, sean seguidores y seguidoras de Jesús. O sea, o por lo menos tengan prácticas semejantes a las que Jesús tuvo. ¿Alguna pregunta más? O un comentario o crítica, está todo bien, vamos a charlar. Dice acá Raúl, vos decís eso de será una revelación al pueblo y no al individuo, social más que personal. ¿A qué el comentario a qué venía? Yo lo leí recién ahora en el chat. No, un poco el profe lo mencionaba, ¿no? Que tenemos esa mirada individualista, esa cultura que a veces nos hace pensar en la revelación, bueno, ese cuadro complejo que compartía Juan es un poco eso, ¿no? De algo grupal, comunitario, historia, no un corte, no, más bien una cosa en el tiempo, que evoluciona. Y eso es así. Yo tuve un poco de contacto con pueblos mapuches, ¿no? Y escuché, por ejemplo, hay el relato del fundante del pueblo, es el Tren Tren Kai Kai, que es un mito, como los bíblicos, de la creación en una inundación con 2 víboras. Parece Marduki. Y no me acuerdo del tigre, no me acuerdo del otro. Pero bueno, y a veces lo relatan, a veces aparece con formas distintas, y depende de donde uno lo escuche, pero a veces hay como un núcleo, y depende de la situación. En una inundación aparece con otro sentido, y eso lo he escuchado en esos contextos, es cierto eso, son historias que están en la conciencia y aparecen, digamos, se relatan a la noche Sí. o al atardecer. Es muy interesante observar todos esos detalles. Nosotros, por ejemplo, aprendemos en aulas, en cursos como este, ¿ves? Occidentalizados, ahora con las tecnologías y todo. Pero el concepto de educación, el concepto de interpretación de la Biblia, pasaba por otros cánones, y es tan importante estar familiarizados con cómo va a surgir el texto bíblico y los procesos que tiene, incluso los actores y las actrices, si es que se quiere pensar de esa manera, o quienes van a generar el texto y la manera como se va a dar, para por luego no caer, por ejemplo, en algunas interpretaciones en las que se decían, bueno, son escritos antiguos y mediocres, no muy bien escritos, por ejemplo, se decía por las repeticiones. Vieron que se repiten, no pasa en el Antiguo Testamento, se repite continuamente, claro, repiten de culturas orales, la repetición es la forma como uno narra cuando tiene que narrar, y la repetición es un recurso para que hayan ideas que se fijan, que se quedan, luego puestas por escrito. Pero la persona que leía con la mentalidad occidental moderna, no entendía ese texto y por ahí lo trataba incluso como un texto mediocre, ¿no? Sí, Alberto. No, que esa forma de escribir también la retoman después los padres de la iglesia, porque si uno lee los primeros textos de los padres de la iglesia, muchas veces repiten los conceptos cuando quiere dejar algo bien marcado, lo repiten, que a veces parece como que hasta uno se genera cierto hartazgo, decir, bueno, ya entendí, ya me lo dijiste, o sea, te lo vuelve a repetir, pero tiene que ver, me parece que con eso, como fijar una idea y dar vueltas sobre eso mismo. Exacto, o sea, tiene que ver con composiciones orales, en donde el escrito es una excepción, no al revés. Entonces, por eso mi insistencia en la clase anterior y en la de ahora, que veamos ese elemento en cuanto a lo que es la labor hermenéutica y qué es lo que van a estar interpretando. Entonces, cuando se ven textos del Nuevo Testamento, que se citan textos del Antiguo, no pensemos que se está citando al texto masorético, necesariamente al texto masorético que tenemos hoy. Sino que incluso algunas veces se van a aludir en realidad a tradiciones orales. Y era curioso que dijeran, sin embargo, escrito está. Lo cual
significa que posiblemente esto ya pasaba en algún tipo de escritura, o la frase escrito está, era un término que se usaba como a veces hoy, que cuando no sabemos en qué pasaje la Biblia dice, bueno, la Biblia dice, y lo usamos como ya muletilla para chamullar, porque no sabemos exactamente si está o no, pero le mandamos esa para que pese, ¿viste? La frase. Entonces, esas cosas también pasaban en aquel entonces, y es tan importante observar todos esos detalles en el ejercicio hermenéutico que vamos a desarrollar. Entonces, fíjense, Deuteronomio 6, un texto tan hermoso, que tiene tanto para contarnos, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ok, estos son. Ahora, ¿dónde están? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Como uno vio las películas, para con los que pintamos 50 para arriba, vimos la vieja película de Moisés, la vieja película de Moisés, ¿viste? ¿Cómo se llama el actor? Charlton Heston, la vi yo. Ustedes ni saben quién es. Googleen después para que vean el libro de historia y que cómo se abría el mar. Claro, uno imagina que se trata de libros, porque claro, Charlton Heston bajó del monte, con las 2 tablas y atrás arrastraba, se arrastraba un carrito con todo el Antiguo Testamento que había sido escrito por toda la Torá que había sido escrito por él, en piedra, pobrecito, con las manos ampolladas, destruidas, de escribir piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra, y se bajó así, ¿no? Del Sinaí con toda la ley arriba. Claro, porque uno grafica así por las películas que ha visto, por las cosas que ha escuchado, por las prédicas que nos ilustran. O sea, tenemos un montón de fuentes de información y de ilustración de cómo se fue compuesto. Entonces dice, fíjense cómo hoy muchas veces se usan como sinónimos, ¿no? Mandamientos, estatutos, enseguida lo llevan a la Torá, que ha sido traducida también históricamente como ley. Entonces, estatuto, mandamiento, ¿dónde va a estar? Y en la ley, sí, en la ley. Entonces, ¿vieron? Ya la traducción Torah por ley, ¿vieron? Ya es una interpretación. Y va a poner énfasis en un elemento que luego va a condicionar muchísimo la lectura de textos como ese cuando hacemos hermenéutica. Entonces, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, y fíjense ahora a quiénes se dirige. Esto es algo sumamente vital, por eso que la mirada adultocéntrica en la labor hermenéutica es tan peligrosa, es tan problemática como la mirada de género en la que se piensa que es una mirada patriarcal, ¿vieron? Pero hay que mirar también el adultocentrismo, donde todo gira en torno al adulto como prototipo, como modelo, incluso como receptor de la revelación. Dios no se puede revelar a los niños, pues son niños, son incompletos, son seres humanos a medias, le falta todavía, son el futuro, y así todos los discursos, ¿no? Adultocéntricos que los dejan afuera, y que hoy alcanza también ahora a las personas que llegamos a los 55, 60 y que también estamos dejando outside, aunque nos disfracemos de pibe y todo lo que quieras. Y bueno, viste, qué sé yo, las contracturas llegan, viste, llegan, no, hay cosas que ya no puedes hacer. Y entonces vamos quedando fuera. Y así, fíjense los que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, es decir, ¿quién es él? Él es el abuelo. Y habla de varias generaciones. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Bueno, biblistas, feministas, nos han ayudado a ver que acá con tu hijo y el hijo de tu hijo, no tenemos que verlo como una cuestión excluyente para las mujeres. Debiéramos tener una mirada mucho más amplia y que seguramente, como se daba en el ámbito doméstico, muchas de estas cosas, el ámbito doméstico en muchos aspectos era el lugar de las mujeres, en ese contexto, ¿no? En cómo se les formaba, no es que el que debe de ser hoy, digo. Y entonces muchas de estas historias en realidad eran repetidas o eran transmitidas. El trabajo de formación también participaban las mujeres, y algunos dirían que hasta fundamentalmente fueron ellas, las compositoras y las teólogas. Lo que sucede, como sucedió la vez pasada con Aznar en la entrega de los Oscars, le dieron él ganó el Oscar, su canción ganó el Oscar, fue, sí, ¿no? El muchacho uruguayo, y la cantó nuestro amigo Antonio Banderas, porque dicen que él era el famoso, qué sé yo, y lo dejaron afuera del otro. Entonces acá pasa algo parecido. ¿Con qué? Con que compusieron estos textos, estas historias, mujeres, niños, esclavos, formando parte de la casa, pero luego la paternidad se la dan a Moisés, a Josué, vieron a los
Las batallas de independencia la gana el pueblo, las peleas del soldado de pie, qué sé yo, pero ¿quién nos recuerda? ¿Quién sabe el nombre de estos hombres? Nadie, todo el mundo sabe San Martín, tenemos al amigo Belgrano, y así como ellos, otros héroes y personas que por esa historiografía que tenemos, esa forma de recapitular, pero también por una cuestión política, por una cuestión sociológica, es que nuestra interpretación de los acontecimientos pasan por una manera determinada, porque en la política también se cree que si no tenemos al caudillo, al líder, al capo, no servimos para nada, con otros tipos de acción política y social. Entonces cuando leemos las escrituras, y leemos textos como estos, los pasamos por alto, porque es como que, bueno, ellos eran receptores, ¿no? Como decía Freire, es un modelo bancario, entonces el hijo del hijo, y todas las señoras estaban sentadas, mientras que un solo hombre se paraba al frente y predicaba como si sucede todavía en las iglesias. Fíjense lo importante que es la cuestión hermenéutica, porque lo reproducimos un poco con los cultos. ¿Quién tiene iglesias comunitarias, circulares, o donde muchas personas pueden participar? La mayoría de las iglesias siguen siendo banquito, 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 banquito. Todos le conocemos la nuca al otro, nada más, porque al que vemos es al que está parado al frente, que por lo general viene a predicar. Entonces, una voz ante 100 personas, ¿no? Y que por lo general tiene un lugar más alto para que nadie deje de verlo solo a ese. Tal cual, y aparte porque está más cerca de Dios. O una cosa. Responde a modelos que no necesariamente son malos en sí mismos, pero que llama la atención que mientras que en otros aspectos hemos renovado por siglos, se conserven, ¿no?, algunos patrones. Y entonces acá, fíjense, la labor hermenéutica con la cuestión educativa no son disociadas, y es que muy importante, sí. La labor de interpretar el texto en textos del Antiguo Testamento tiene fines, siempre tiene fines didácticos, siempre tiene fines pastorales, vamos a decirlo usando un término contemporáneo. O sea, no es solamente la curiosidad por el conocimiento, por el conocimiento. Está relacionada a la sabiduría del Antiguo Testamento, que es una mirada de una sabiduría que tiene que ver con la práctica de vida. No es la acumulación de conocimiento, no es el conocer por el conocer, y esto que se va a ver después, ¿no?, en las culturas, sino que tiene que ver con una cuestión ética. Entonces el texto va a decir, ahí por eso le dice, oye, pues, oh Israel. Esto es algo sumamente valioso. La metodología está presentada acá, pero no es excluyente. Cuando le dicen enseñas a tu hijo y a tu nieto, sino que está dando una cadena que se daba ya y que tiene que ver con el ámbito doméstico. Entonces le dice, oye pues, y ahora se dirige a toda la población, oye pues Israel, y le dice oye, porque no dice lee pues Israel. Le dice oye. Y los cuido de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma, y de todas tus fuerzas. Es el Shema, famoso Shema, que en hebreo significa oye, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy, fíjense, y ahora viene, fíjense, acá está explícito la forma como se da. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No dice, los harás que la lean. Estamos hablando de una cultura oral. Esto que nosotros leemos siglos después, por siglos, sin embargo, fue oral. Y en la acción hermenéutica de interpretar, entonces, no podemos entonces prescindir de un componente, voy a llamarlo de esa manera, imprescindible y sumamente valioso en el ejercicio de la hermenéutica. ¿Cuál es? El sujeto, los sujetos, la comunidad, el contexto hermenéutico. Porque vos no oís una grabación en ese contexto. Estás hablando, la persona que habla es alguien cuyo mensaje verbal no puede ser desligado del mensaje de vida. Y las hermenéuticas latinoamericanas van a rescatar este tema y van a ser altamente críticas con las metodologías de las hermenéuticas que se dicen de escritorio, de personas que no tienen compromiso con el pueblo. Un compromiso ético, y que no quieren transformar la realidad. Entonces, de ahí más adelante vamos a decir por hermenéutico en la teología latinoamericana y en la hermenéutica latinoamericana. Lo cual ellos se van a encontrar
representadas con los mismos, lo que los mismos textos bíblicos proponen. Ahora, esto de repetir a tus hijos, les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Fíjense, no estoy hablando en una clase, en un curso, y no estoy diciendo que esto sea así, sino que tiene que ver con la cotidianidad, lo cual ya habla también de la contextualización. Es decir, estas enseñanzas están vinculadas a la vida cotidiana. Entonces no es solamente repetir la historia, sino seleccionar la historia, seleccionar el mandamiento, vincularlo con el trabajo, con la cosecha, con el amor, con la tristeza, con la desgracia, con las decisiones comunitarias, con los encuentros, porque tiene que es una enseñanza contextual. Entonces, cuando se plasman por escrito, se corre el riesgo de que los textos sagrados sean cooptados por un sector nada más, por un grupo pequeño de eruditos que sabían escribir, que tenían el poder adquisitivo, el poder político para conservar el texto, y a riesgo también, y es que sucedió, de desconocer las tradiciones orales, las tradiciones que se van a ver en el periodo intertestamentario, donde escribas, por eso que los escribas se enfrentan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad venís vos, campesino que no sabés ni escribir? Y solo hablas, y yo soy un erudito de las letras. Entonces ahí vemos las tensiones que hay, las perspectivas que hay sobre el conocimiento, sobre cómo fue la revelación, cómo se dan. Entonces ahí vienen, ¿no? Las atarás como una señal en tu mano, estarán los frontales, ¿se acuerdan? Las cajitas, se me va ahora lo voy a decir. Y si alguno se acuerda, ayúdenme. Bueno, no importa. Entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, las filacterias. Muchas gracias. Tiene un nombre en hebreo. Bueno, entonces voy a avanzar porque se va el tiempo, pero muchas gracias. Son las filacterias. Supongamos que un hombre, dice el texto, divorcia de su mujer y que ello lo deja por casarse con otro, y que ella lo deja por casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor, ¿no? Haciendo alusión a un texto que puse mal la secuencia, porque las escrituras no son secuencia, no son producción de unos escribas iluminados, sino que se dio en el pueblo. Entonces, la puesta por escrito ya es un ejercicio de interpretación, pero en el texto bíblico escrito, y esto no estoy poniendo ahora escrito bíblico versus tradición oral, hay bastante de todo ahí, pero lo que quiero decir es que muchas veces en la imaginería y en algunos estudios de introducción al texto bíblico y algunas cosas, ¿no? Se apela, ¿no? Excluyentemente al académico o a la académica, pero casi siempre al académico masculino, ¿no? Quien te dice la historia. Las actuales corrientes dicen que en realidad este texto fue corriente. ¿Actuales corrientes de quién? ¿A quién le interesa eso que estás tratando? Porque dice actuales corrientes, ¿en dónde? En Alemania, la gente, no, en Inglaterra. Y a mí qué me importa lo que ellos piensen. O sea, ¿por qué tenemos que ser? También somos eurocéntricos. Pero es que, ¿no? Entonces hay una academia egocéntrica, ¿no? Y acá esto es algo muy importante, es que se ilustra de una manera. Hay ciertos estereotipos sobre cómo es la persona idónea que interpreta el texto y cómo qué escuela hay que tener. Entonces, leyendo este pasaje de acá, nos hace pensar, por ejemplo, las interpretaciones en términos legales, ¿no? De textos legales. Como por ejemplo este que tenemos acá de Deuteronomio 24, 1 al 4, en el que uno se puede preguntar esto, donde parece ser una casuística, ¿no? Donde se habla del caso de un hombre repudiando a su esposa, en el versículo 1 empieza así, este es el versículo 4, y en el que uno se vuelve a preguntar, ¿cómo deduce esto? ¿De dónde sale esta ley? ¿La inventó el que está escribiendo el pasaje? ¿O ya se venía practicando? Y en base a diferentes prácticas comunitarias, o de diferentes pueblos o diferentes familias, la experiencia, la enseñanza hacen que comiencen a surgir leyes más puntuales que nos van a dar más elementos. Entonces, para terminar, esto no voy a mirar, este es el pasaje clásico muy conocido de Génesis, capítulo 1, donde dice hagamos al hombre, y cómo luego, esto lo vamos a tratar, es una introducción para la próxima clase, ¿no? Mateo capítulo 19, cuando Jesús le va a dar una relectura, curiosamente, pero no al texto necesariamente de Génesis 1, 26 al 29, sino a toda la tradición
de siglos y de siglos de interpretación que tiene ese Génesis, y que quizás nosotros lo vamos a encontrar en realidad en textos del Intertestamento. Yo les prometo que la próxima semana, si les parece bien, podemos trabajar algunos textos para poder ver los pasajes del Intertestamento, que me parece que sería muy enriquecedor, porque pensar que el Nuevo interpreta el Antiguo y salta sobre siglos y siglos de interpretación es una ingenuidad, y más hoy que tenemos tantas publicaciones sobre esta literatura y que nos ayudan a ver, ¿no? Así que bueno, acá lo que yo quería que veamos eran algunas técnicas de composición, de cómo se hacía la reinterpretación. Muchas veces se hacía cambios de lugares, por ejemplo, ¿vieron? Una historia había pasado en un pueblo y luego en la relectura se lleva a otro lugar, si se había hecho en la calle o si se había hecho dentro de la casa. Entonces, si la batalla se había dado en tal lugar donde Dios había obrado o no, se hacía en otro lugar. Entonces, si Dios obró en este lugar, debe ser que este lugar es sagrado. Entonces, era importante ver, muchos de los acontecimientos, de los hechos más importantes, por ejemplo, fueron trasladados a Jerusalén, ¿no? Para darle a Jerusalén siempre la preeminencia, hechos que no necesariamente sucedieron ahí. Esto no es falsear, esto no es que un tipo dijo, ahora les voy a mentir a todos y les voy a llevar, no, o sea, fue con el relato. Podemos pensar de diferentes maneras, es decir, si vos tenés la imagen de que el templo está en Jerusalén, que es un lugar donde Dios obra, y mañana en un relato alguien olvida decir dónde fue la historia y te preguntan, ¿dónde crees que debe haber sido en Jerusalén? Y entonces empieza una nueva secuencia con gente que te ha escuchado y comienza a contar la historia que había sido en Samaria, y el otro dice, no, fue en Jerusalén, y lo dice sinceramente. O sea, esto tiene que ver con dinámicas de cómo se cuentan los hechos y cómo se van relatando, ¿no? Luego los cambios de personajes también. Hay historias muy parecidas con victorias de David o victorias de otros grandes pensadores o reyes. Y después los roles también, que no estaban acá mencionadas, pero por ejemplo Moisés es visto en otros textos como profeta, David es visto como profeta, ¿no? David tiene visiones, Dios lo toma y él tiene un mensaje particular, y así como ello, una serie de datos que, bueno, no lo vamos a mencionar, sino el próximo martes, que empezaríamos bien puntualito para tirarles toda la data y poder ir trabajando. Ustedes igualmente esta semana tenemos el foro. Yo ahora voy a esperar para seguir, para interactuar con los compañeros que ya han ido participando. Les animo a los demás que lo hagan también. No tienen que haber leído absolutamente todo el capítulo. Hasta donde hayan leído, suban y comiencen a charlar, porque se nos acaba la semana y se nos acaba la posibilidad de que yo pueda retroalimentar y con ello seguir esta conversa que estábamos intentando tener hoy. Bueno, Ángel me estaba mandando WhatsApps por lo bajo diciéndome que la corte, que ya es tarde, que hablo mucho, entonces yo obedezco. Tenemos 4 minutos hasta las 30, 3 y medio. Si ¿alguien quiere comentar algo más? ¿O una consulta, un comentario que pueda aportar? Sería valioso. Se quieren ir, 3 se quieren ir. Me quedo muy enganchada con esto del que lo mencionaste varias veces, del adultocentrismo. No, eso es muy enriquecedor. No lo tenía tan presente como parte de todos los centrismos que hemos sabido construir a lo largo de nuestra historia, pero esto del adultocentrismo, sobre todo en esto que estamos viendo de la materia, me parece una cosmovisión interesante, tenerlo en cuenta, no para subirnos al adultocentrismo, ¿no? Sino para ver cómo hemos ido aprendiendo desde el adultocentrismo a leer los textos. Está buenísimo. Es interesante. Hay muchos que están trabajando. Sí, Raúl. Una de las cosas por las que vine a vivir acá a la Patagonia fue después de compartir en la construcción de una escuelita en Sierra Colorada, una comunidad mapuche, y ver que mientras hablábamos 2 adultos, venía un niño y el padre cortaba la charla entre nosotros para atender al niño, cosa que me pareció genial, pero que no era un hábito de una cultura mía, digamos. Entonces, eso, y después ver que a los abuelos
no iban a vivir un nieto con ellos, los cuidaban, digamos, no los mandaban a un geriátrico. Digamos. Ese cuidado de la gente, del ser humano, me rompió la cabeza. Qué bien que lo compartas. Ahora vamos a encontrarnos así con un montón de sujetos históricos y hermeneutas de las escrituras. Piensen luego, si gustan, dense el trabajito de leer Jonás y piénselo o sea, ya no vean que estoy adaptando la historia para que un niño de 10, 8 años la entienda. No, piensen que es para ellos y vean cómo un hombre o una mujer adulta, ¿no? Lo lee, y a veces hasta lo desnaturalizamos, porque el texto, los ridículos que tiene, las ilustraciones que cuenta y todas las cosas, tienen mucho de niñez, y a mí se me hace que quien creó esto, guiado por el espíritu y todo, lo hizo en el ambiente de una casa donde los niños lo interrumpían y le decían, ¿y ustedes cómo creen? Y seguro un pez se lo llevó y comenzaba a contar y iba y cosas así, y se fue creando comunitariamente. Es un texto muy bueno para verlo así, ¿no? Luego vamos a pensar desde América Latina quiénes son los sujetos teológicos hoy en nuestro contexto latinoamericano, a quienes hemos silenciado históricamente y necesitamos, ¿no? Pedir perdón y corrernos porque no necesitan que les demos una mano. Necesitamos dejar de joder, y perdón la expresión un poco teológica y académica, y dejar que, ¿no? Y que se haga más justicia y estas cosas, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Les voy a pasar un artículo. Si esto sigue así, quizás uno de los temas que tratemos sea, creo que hay hermenéutica de la niñez en el contenido del curso, y si no lo podemos incluir, porque es algo que he trabajado hace muchos años, vengo trabajando teología de la infancia, con otros amigos de América Latina, y tengo ahí uno que otro escrito para que lean, que es interesante, se los voy a pasar para el momento de ocio, lo quieran leer, sobre hermenéutica bíblica desde la niñez. Sí. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias no, mira, a todos. y 30, Ángel. Perfecto. Chao. Bueno, gracias a todos. Abrazo a todos. A todas. Gracias, Nos Juan, estamos por viendo gracias. el martes que viene. Un abrazo. Chao, Ángel, ¿sabés algo de Fernando? Sigue enfermo, ahora parece que ya volvió del sanatorio por lo que me escribió. ¿Estaba internado? Hoy se internó, sí, pero da la impresión en el último mensaje que mandó como que ya volvió, pero sigue enfermo, sí, le volvió el problema que tenía de salud. Bueno. Bueno, dale nuestro saludo. Sí, si te comunicas, dale un saludo. Sí, él escribió ahí en el grupo, así que le pueden saludar si quieren. Ah, bueno. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.